Sí, Entonces, doctor, ya quedé. sí, aquí nos quedamos el día de ayer, ¿no? Justamente en la cuestión de la autocrítica, que yo les digo, pues ya es una función que uno no interroga, pero que sí valora, ¿no? Y que aparte, pues la tenemos que tener entre nosotros, ¿no? O sea, como médicos, si no nos podemos autoevaluar diariamente, realmente vamos a tener un nivel, una capacidad de corregir lo que diario ocurre, ¿no? Pues muy, muy baja, ¿no? Pues bueno, ya dejando un poquito todo lo de las funciones mentales superiores, ¿no? Despierto, cooperador, memoria, lenguaje, capacidades de juicio, razonamiento, cálculo, praxias, noxias, alineamiento y autocrítica, ¿no? Que sería lo que nos da cierta relevancia desde el punto de vista exploración neurológica porque nos da localización, ¿no? Nos dice dónde puede haber una lesión. Y aparte, bueno, hay enfermedades neurológicas muy relevantes, ¿no? Pues en donde se afectan estas funciones. El grado de discapacidad que generan es muy, muy grave, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora un poco de otros temas, ¿no? Como qué consideramos inteligencia, ¿no? Eh, Generalmente, alguien considera inteligencia en relación a la capacidad o el nivel educativo de una persona, pero en realidad eso no es cierto, ¿no? O sea, no tiene mucho que ver el nivel educativo de una persona con su inteligencia, más bien el nivel educativo tiene que ver con oportunidades que tengamos en la vida, ¿no? Pero la inteligencia la podríamos definir, ¿no? Como una capacidad para aprovechar experiencias y luego improvisar soluciones a problemas nuevos. O sea, tenemos una situación nueva y con las experiencias previas que teníamos, lo resolvemos, ¿no? También capacidad de aprender rápido y exactamente, eso es una forma de inteligencia, ¿no? Pero no tiene utilidad si no tenemos esta capacidad, ¿no? Y también, esto es muy importante, pues reliciencia, ¿no? La capacidad de adaptarse a situaciones nuevas, ¿no? Y volver a funcionar en ese entorno. Entonces, esas capacidades pues nos permiten desarrollarnos o funcionar en ambientes adversos o favorables, ¿no? Eso sí lo podríamos definir como inteligencia. Ahora, no todo mundo tiene las mismas cualidades, ¿no? Y no podemos juzgar a todo mundo en relación a lo mismo. Sí, sí me van siguiendo, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, todo bien. sí, Entonces, hay varios tipos de inteligencias, ¿no? O sea, hace un tiempo, ¿no? Hace unos años, pues ya salió más bien esta teoría de inteligencias múltiples, ¿no? O sea, de que, pues nosotros tenemos la tendencia a magnificar ciertas personalidades en base a sus logros, ¿no? O sea, ganó un premio Nobel por esto, es un físico muy importante, etcétera, ¿no? Y esos los consideramos gente extraordinaria o gente muy inteligente, ¿no? Y ni hablar que sí son, pero en su área de competencia y no necesariamente excluye la inteligencia de otras personas, ¿no? Entonces, cada quien tiene más desarrollado un área de inteligencia y pues tenemos inteligencia que puede ser de tipo natural o ambiental, ¿no? La inteligencia interpersonal, la capacidad, ¿no? De formar relaciones, la inteligencia emocional, ¿no? Que esa, pues mucha gente carece de esa, ¿no? O no la tienen bien desarrollada, ¿no? La inteligencia física o kinestésica, ¿no? Esa inteligencia, por ejemplo, pues la está midiendo más los áreas motores, el cerebelo, etcétera, en deportistas, ¿no? Vemos gente que hace rutinas de gimnasia olímpica, de cosas de este tipo, tienen una gran inteligencia física, ¿no? En general todos los deportistas, ¿no? Y es una forma de inteligencia, o sea, yo no podría hacer las mismas rutinas ni con entrenamiento, ¿no? A lo mejor después de muchos años, quizá, ¿no? Y no al nivel de estas personas, ¿no? Entonces, todo esto, pues es un tipo de inteligencia y sí se tiene que tomar en cuenta, ¿no? La inteligencia espacial, ¿no? La capacidad de orientarnos, de reconocer una zona y llegar a otra. No todo mundo lo tiene, ¿no? La que más todo mundo valora, ¿no? La inteligencia verbal, la inteligencia lógica o numérica, ¿no? Que esa es la que a todo mundo nos impresiona, pues porque no todo mundo tiene esas habilidades, ¿no? O la inteligencia verbal o lingüística, ¿no? Los escritores que logran transmitir cosas, y podríamos poner aquí artística y otros tipos de inteligencia, ¿no? Pero, o a lo mejor combinaciones de esto. Entonces, a veces gente que admiramos mucho, pues está muy bien, a lo mejor en inteligencia espacial, numérica,
lingüística, ¿no? Pero está muy mal en inteligencia interpersonal, emocional, ¿no? Entonces, hay que darle un peso a cada una y no juzgar a una persona solamente en base a un criterio, ¿no? Que, por ejemplo, es lo que se hace laboralmente, ¿no? Ahora, ya más allá de hablar de inteligencia, ¿no? De nuestras capacidades, ¿no? Para resolver problemas y adaptarnos a situaciones y asimilar información, participan en esto, en estas funciones, ya habíamos hablado del circuito límbico, ¿no? Para lograr captar los recuerdos y después almacenarlos en otras áreas, o en los casos de que tengamos funciones de tipo más aterrizadas, es decir, más de tipo práctico, pues nuestros mecanismos de impronta no son tan límbicos, sino son más por el lado de impronta, de aprender habilidades, de condicionamientos, ¿no? Todo esto tiene que ver mucho también con el control emocional y las vías de estímulo y recompensa, ¿no? Es decir, para mí va a ser mucho más fácil aprender algo en la medida de que yo tenga un estímulo y que ese estímulo me dé una recompensa, ¿sí? Por ejemplo, un buen estímulo para ustedes sería atender a un paciente y tener un diagnóstico, ¿no? La recompensa sería el diagnóstico. Eso les podría generar cierta satisfacción de su desempeño. O yo quiero suponer, ¿no? Que eso sería importante para cualquier médico. No sé si están de acuerdo. Sí, doctor. Sí, no, o sea, yo tengo un paciente, le doy un diagnóstico, le doy un tratamiento y todo funciona. No necesito ni que me dé las gracias el paciente, yo estoy muy satisfecho, ¿no? De que pues los conocimientos que tengo y todo sirvieron para eso, ¿no? Finalmente ese es mi motivo, ¿no? De ser, ¿no? Este, y para ustedes a lo mejor aprobar el examen, pero mientras se mantiene todo en lo etéreo, pues no tiene mucha relevancia, ¿no? Es decir, si yo no tengo como claro para qué estoy haciendo todo esto o me parece que no me va a servir en un futuro, pues definitivamente no hay ninguna recompensa y seguramente será olvidado rápidamente, ¿no? Entonces, este control emocional que tenemos participa en eso y participa en otras cuestiones, ¿no? Como la impulsividad, el control de actos, las emociones, ¿no? Y son vías muy complicadas que están en la parte central del encéfalo, en el diencéfalo, ganglios basales, básicamente la amígdala, los cuerpos mamilares, ¿no? El núcleo pálido, y este núcleo que se llama cumbens, ¿no? Y la corteza del lóbulo frontal, que ya habíamos dicho, ¿no? En la parte más polar del lóbulo frontal, el área prefrontal, nos limita o nos da nuestro juicio para decidir si una acción es correcta o no, aunque me guste o no me guste, ¿no? O sea, porque puede ser en los dos sentidos, ¿no? O sea, a lo mejor yo quiero tener, no sé, un placer o una satisfacción importante, no sé, comiéndome a media tarde un litro de helado, ¿no? Por poner y bueno, pues yo tengo que tener un control en ese impulso, ¿no? O sea, el deseo puede existir, pero pues no lo debo hacer, ¿no? Me voy a enfermar, voy a subir de peso, no es una comida sana, etcétera, ¿no? O así en otras situaciones, ¿no? Incluso interpersonales, ¿no? Yo no puedo ver una persona que me agrada físicamente y pensar que voy a salir con ella, ¿no? O sea, no funciona así. Yo tengo que tener un control, ¿no? Un control de la corteza prefrontal o lo mismo en la situación que yo les decía de este paciente, ¿no? De que salió y empezó a pelearse con el del coche de al lado y bueno, no pasó nada, pero él se dio cuenta de que había hecho un error, ¿no? Pero en ese momento estas vías no estuvieron activas, ¿no? O sea, tuvo un deterioro en ese sentido, ¿no? Que eso lo hace mucho el alcohol, ¿no? O sea, cuando yo tomo alcohol, tengo una pérdida primero de las regiones prefrontales, ¿no? Entonces empiezo a perder un poquito esa capacidad de controlar impulsos, ¿no? Por eso cuando se toman unas copas, pues se relajan y empiezan a tener un poquito más fluida la plática y todo. Ya si toman más, a lo mejor empiezan a rebasar límites de lo aceptado, ¿no? O hacen cosas de las cuales uno luego se arrepiente. ¿Sí me van siguiendo? Sí, ¿Sí? sí, Sí, doctor. Y les consta, ¿no? Cuando han tomado alcohol. Prácticamente, no sé, el 100% del grupo ha tenido, de los dos grupos, ¿no? Ha tenido alguna experiencia con alcohol, ¿no? ¿Alguien nunca ha tomado? El silencio lo daremos porque es una respuesta
positivas, ¿no? O sea, todos han tenido en algún momento alguna experiencia con el alcohol, ¿no? Entonces, al final de la clase hablaremos un poquito más de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el alcohol es una sustancia tóxica lícita, ¿no? Que la tenemos a la mano y que socialmente hay mucho impulso a que se consuma, ¿no? Y pues en realidad es un problema social, ¿no? O sea, no sé por qué se tiene que pasar por malas experiencias para aprender a hacer un consumo razonable, ¿no? Entonces, a diferencia de otras drogas ilícitas, ¿no? Que bueno, eh, estimulan estos centros de placer, ¿no? Y pues el consumo es ilícito, ¿no? Entonces, si se fijan, hay tres neurotransmisores principales. ¿Sí me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Entonces está el glutamato, que es excitatorio, el gamma aminobutírico GABA, que es inhibitorio, y la dopamina, que es excitatorio, ¿no? En realidad, la dopamina es el que más placer nos da, ¿no? Y estas son las vías, ¿no? Que son tanto de entrada como de reentrada, ¿no? O sea, de salida y entrada, ¿no? Para todos los núcleos y que nos permiten este control, ¿no? Entonces, en este momento, por ejemplo, aquí hay una señal excitatoria, ¿no? Y la respuesta, pues puede ser también excitatoria a estos núcleos, lo que le genera en algún momento al paciente algún grado de placer, ¿no? Pero pues hay varios circuitos también inhibitorios entre ellos, ¿no? Entonces, cuando tenemos este circuito de recompensa, ¿no? Hay otros neurotransmisores, ¿no? Pero estos son los que participan acá. Este control emocional, tenemos circuitos de recompensa, que serían estos que vimos. Entonces, yo tengo el consumo de una recompensa. Esa puede ser de distintas formas, ¿no? Les digo, puede ser algo muy físico, puede ser alguna cuestión alimenticia, puede ser alguna sustancia, pero también puede ser experiencias, ¿no? Por ejemplo, les digo, el tener bien un diagnóstico, el hacer bien un tratamiento, nos puede dar una recompensa que tenga consecuencias anhedónicas, o sea, placenteras, ¿no? De sentirme bien con lo que yo hago, y esto me condiciona a un inicio de proceso de aprendizaje porque quiero repetir esto, ¿no? Ahora, el tener una recompensa, ¿no? Y va a depender de varias cosas, ¿no? De la prominencia del estímulo, que tan importante es para mí, la motivación que yo obtenga para obtenerlo, las claves, ¿no? Que voy a tener tanto de asociación para poder obtenerlo, tanto internas como externas, ¿no? ¿Qué asociaciones yo puedo hacer para lograr obtener el estímulo? Y finalmente, sí, un control en la regulación, ¿no? De la función emocional o ejecutiva, de cómo lo voy a llevar a cabo el estímulo, ¿no? O digo, la recompensa que estoy buscando, ¿no? Entonces, digamos, la prominencia del estímulo podría ser, no sé, comer un chocolate, ¿no? El chocolate de alguna forma es discretamente adictivo y libera bastante dopamina, pero en un tiempo muy corto, ¿no? También libera algo de 5-hidroxitriptamina, ¿no? Que tiene un efecto antidepresivo, ¿no? Entonces, por eso, en general, el dulce hace eso, ¿no? Entonces, el paciente tiene una respuesta emocional corta pero placentera, ¿no? Y eso le genera que después de unas horas vuelva a querer, ¿no? El estímulo. Entonces, la prominencia del estímulo, pues si yo estoy estable, a lo mejor no es mucha, ¿no? Pero si yo estoy en un estado donde estoy requiriendo algún estímulo de tipo placentero, pues a lo mejor el chocolate me lo puede dar, ¿no? Y la motivación para obtenerlo, pues va a ser que estoy buscando justamente ese estímulo, ¿no? Y las claves externas o internas, pues va a ser, por un lado, el deseo que yo tengo de consumirlo y por otro lado, la capacidad que pueda yo tener para conseguirlo en forma externa, ¿no? Y que yo lo pueda asociar, ¿no? Es decir, al dinero que yo lo necesito para comprar o a la imagen que yo tenga del chocolate o la zona. Pero finalmente, pues yo voy a tener un control ya de la regulación, es decir, desde el punto de vista ejecutivo, qué pasos tengo que hacer para obtenerlo o prefiero omitirlo, ¿no? O sea, no sé, estoy pasado de peso y prefiero, aunque me va a dar un placer, no hacerlo, ¿no? Por poner un ejemplo muy superficial, ¿no? Pues la prominencia del estímulo es importante. Este estímulo, por ejemplo, si lo llevamos a esta clase, ¿no? Pues el estímulo es la clase, ¿no? O sea, el conocimiento, ¿no? La motivación para obtenerlo, pues va a hacer que ustedes es un conocimiento que a ustedes les va a servir, ¿no? Esa es la motivación. Y las claves internas o externas, pues depende, ¿no? De la hora de clase, de la situación en donde están.
la capacidad que ustedes tienen de aprendizaje, ¿no? Y la idea pues sería que aquí el control sería llevar a cabo la atención en las clases y tratar de mantenerlo porque me va a dar alguna recompensa posterior, ¿no? O sea, pero a lo mejor no para todos el estímulo tiene la misma prominencia, a lo mejor para alguno esto no es tan importante y le interesa más otra cosa, ¿no? No, o sea, no porque esa persona no le interese ser médico, ¿no? Sino que a lo mejor dice, no, pues yo no quiero saber mucho de neurología porque yo voy a ver dermatología. Pues sí, pero para ser un médico completo necesitas saber un poco de todo. Te van a llegar pacientes con neurofibromatosis, ¿no? Y necesitas saber de este tipo de enfermedades porque ese paciente también tiene lesiones neurológicas y tiene lesiones cutáneas, ¿no? Entonces, es por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, es contextualizar, ¿no? Y este circuito de recompensa se considera la vía final de la vía mesolímbica, ¿no? O sea, lo que estábamos viendo justo en la imagen de la zona más medial del sistema límbico, entre la amígdala, el hipocampo y la zona del núcleo accumbens, ¿no? Y se consideraría el centro de placer. Aquí es donde tenemos un placer y sobre todo la dopamina es el neurotransmisor que más placer nos da. Hay drogas que hacen grandes liberaciones de dopamina, ¿no? Como la cocaína, ¿no? Y por eso son tan adictivas, ¿no? Porque la persona realmente siente un placer en el momento que la consume. Y que es de tipo excitatorio, hay otras de tipo inhibitorio, ¿no? Como la morfina. El punto es que liberan grandes cantidades de dopamina y el cerebro, ya una vez que se condiciona al uso de ese tipo de estímulo, ¿no? Que lo mismo obtiene un deportista cuando hace mucho ejercicio o nosotros cuando estamos haciendo diagnósticos, ¿no? Deseamos tener la misma sensación una y otra vez. Lo que pasa con la droga, con la cocaína, es que depletamos mucho los niveles de dopamina y tardan en recuperarse o de plano dañamos esos centros y necesitamos estarla consumiendo en forma constante para obtener el mismo estímulo o a veces buscan estímulos mayores, ¿no? Por eso es todo un problema de consumo de una droga, ¿no? Porque pues se quedara en el placer, ¿no? Pero hay realmente una necesidad de continuar el consumo, ¿no? Ha visto que la dopamina, ¿no? Puede aumentar, ¿no? Cuando yo estoy deprivando alimentos, ¿no? Buscando nuevos alimentos, ¿no? Entonces, eso puede ser lo que yo estoy buscando generar. Y si yo pongo un antagonista dopaminérgico, pudiera generarme una disminución en esa conducta de deseo o de pulsión por buscar más alimentos, sobre todo eso se ha visto en animales de experimentación, ¿no? Que cambia sus hábitos alimenticios de acuerdo a la alimentación o al estímulo, ¿no? Y en humano, en algunos estudios, como estos que serían de tipo gamma gráfico, ¿no? Donde se pone una sustancia radioactiva y se ve la captación, ¿no? Pues se ha visto que los receptores a dopamina, sobre todo los D2, son diferentes entre las personas que tienen pulsión a tener alto consumo de calorías con respecto a las que no tanto, ¿no? Es decir, que estas personas tienen un área mucho mayor de receptores que las personas con sobrepeso o obesidad. Y eso hace que la persona, o explica en parte, porque obviamente no podemos decirlo totalmente, ¿no? Pero sí tiene un sustento real de que las personas que tienen sobrepeso, pues mucho, y con alto consumo, porque es una enfermedad, ¿no? La obesidad no es un hábito, ¿no? Es una enfermedad que se tiene que tratar y esas personas no tienen tantos receptores para dopamina y necesitan un estímulo mucho mayor para obtener el mismo beneficio que esta persona. No sé si les queda claro. Sí, 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 ¿no? doctor. Sí, entonces, lo tengo. sí es relevante, ¿no? O sea, la persona sana, deportista, que no tiene necesidad de tantos estímulos, tiene, digamos, un muy buen tono dopaminérgico cerebral con respecto a una persona que tiene mucha pulsión por adicciones, como la comida u otro tipo de adicciones,
y esa persona requiere mucho estímulo para obtener el mismo beneficio que obtendría el otro, pero el otro tiene muchos más receptores y con poco estímulo logra el beneficio, ¿no? Entonces funciona mejor, ¿no? Esto es la variabilidad entre una persona y otra, ¿no? Entonces, también para que comprendamos un poquito, o sea, todo esto que comentamos ahorita previamente, la idea de esto, ¿no? Es el que comprendamos, ¿no? Que, pues, el aprendizaje, la memoria, las reacciones de las personas, ¿no? Los impulsos, todo va junto, ¿no? O sea, no, y muchas veces en la forma más elemental de aprendizaje no es etéreo, siempre es a través de alguna recompensa, ¿no? Y esa recompensa, pues es la que ustedes tienen que buscar y yo también tengo que lograr, ¿no? Como su profesor, yo tengo que encontrar que ustedes esto les gratifique, que les genere alguna satisfacción, ¿no? Espero estar logrando. Ahora, ya viendo funciones mentales superiores, ya después de que hicimos todo nuestro interrogatorio y vimos al paciente, a lo mejor yo encuentro que el paciente tiene algún deterioro o la familia me dice, es que sí se le está olvidando todo, está teniendo algunas fallas, ¿no? Y me lo llevan a consulta, ¿no? Recuerden que para que hablemos de un deterioro cognitivo es porque estaba bien previamente, ¿no? No es un paciente que nació con una parálisis cerebral, por ejemplo, ¿no? Entonces, que tiene un impedimento y que nunca ha aprendido ciertas habilidades. Entonces, yo tengo, y creo que por ahí alguna vez me preguntaron eso, algunas pruebas diagnósticas que yo puedo hacer. El más elemental que yo puedo hacer y que es el que yo puedo hacer muy rápido en el consultorio es la prueba de Folstein o también conocido como mini mental, ¿no? En las películas también lo ven mucho, ¿no? Sobre todo en las de películas gringas, ¿no? Cuando dicen ya le hicieron el Folstein en las cosas médicas, pues se están refiriendo al mini mental, nada más le están dando un nombre muy rimbombante, ¿no? Pero bueno, fue su autor, ¿no? Y y es desde 1975. Ahora, la prueba es sencilla, pero tiene justamente, si yo tengo alguna falla, es muy relevante, ¿no? Porque son preguntas muy sencillas de cosas muy obvias y yo no debería tener fallas. Y además, valora muy bien todos los puntos que vimos ahorita en exploración neurológica. Entonces, me sirve como para darle un puntaje, ¿no? Es un poquito como el Glasgow, me sirve para darle un puntaje al estado de alerta, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Sí les está quedando claro? Sí, ¿Alguien no puede ver esta imagen en su pantalla? sí ¿Todo se el ve, mundo la doctor. ve? ¿No se ve minúscula los que lo están viendo en su celular? No, ¿No? Ok. No, sí se alcanza a leer. Entonces, pues digo, esta clase se las voy a mandar, esto lo pueden descargar como un PDF, ¿no? Está pegado ahí a la diapositiva, ¿no? A la imagen, ¿no? Y bueno, la prueba, este es un esquema básico, pueden encontrar muchos en internet, a mí este es el que más me gustó, ¿no? Y vamos a poner el nombre del paciente, la fecha, porque es una prueba que podemos repetir cada 6 meses, ¿no? Para ver cómo va la evolución del paciente, ¿no? Obviamente sus cosas generales, si es hombre o mujer, su edad, su fecha de nacimiento, qué profesión tiene. Y aquí no necesitamos un nivel alto de educación, ¿no? Alguna observación, ¿no? Por ejemplo, si está ciego o alguna cosa así, pues lo tenemos que poner acá, ¿no? Y cambiaría un poco, ¿no? Entonces, las preguntas son muy sencillas y a cada una le vamos a dar, si lo contesta bien, un punto y si no lo contesta bien, cero. Entonces, son preguntas sencillas, ¿no? ¿Qué año estamos? ¿Qué estación del año es? ¿Qué día es hoy? La fecha completa, el mes y día de la semana, ¿no? Y si contesta todo bien, le damos 5 puntos. Esto es orientación en tiempo, ¿no? Orientación en tiempo. Estamos interrogando algo que viene desde el hábitus exterior. Luego, pero claro, le preguntamos muchas cosas, ¿no? Son 5 puntos de esto. Luego, le vamos a preguntar el lugar, ¿no? Digamos que la persona se la preguntamos desde aquí y ese no le damos puntaje. El lugar, pues, en dónde está, qué consultorio, cómo llegó, ¿no? Si es un consultorio en la calle, pues por qué calle llegó, si está en un piso de un hospital, pues en qué piso estamos, ¿no? En qué ciudad, en qué colonia, ¿no? En qué país. Son preguntas súper básicas, ¿no? Eh, pero pues el hecho de que no lo conteste, pues sí tiene mucha relevancia, ¿no?
Entonces también le damos 5 puntos. Luego le vamos a dar tres palabras, ¿no? Las que yo les decía ayer, ¿no? Balón, bandera, arco, ¿no? Que yo esto ya también lo hice cuando estuve haciendo lo de las pruebas de memoria, ¿no? A corto plazo. Y eso es lo que estoy justamente examinando acá. Por eso les digo, la prueba es bastante completa. Entonces le digo las tres palabras y le pido que me lo repita, ¿no? Y lo debe repetir en el mismo orden. Si me dice las tres pero en desorden, le quito un punto. En lugar de tener 3 puntos, tendría 2, aunque me haya dicho las tres. Ya si me dice una o dos, pues nada más un punto, ¿no? De acuerdo a y si no dice ninguna, 0, ¿no? Pero le pido que lo recuerde, ¿no? Y lo puedo hacer muchas veces, ¿no? Tratando de que lo corrija y máximo 6 veces, si no ya es cuando yo ya le doy un puntaje negativo. Luego le voy a pedir que haga una prueba de cálculo o, en su defecto, que deletree una palabra al revés, ¿no? Por ejemplo, mundo, ¿no? A 30 le voy a pedir que le quite 3 y así que lo vaya haciendo subsecuentemente y empezando por 30, ¿no? Entonces le digo, diga 30, 30, luego menos 3, menos 3, menos 3, y así debe ir 5 veces y por cada prueba le daría 5 puntos, o un punto que sería un total de 5. Luego le vuelvo a preguntar esto, ¿sí? Le pido que repita lo que ya había dicho. Ya es un recuerdo todavía a corto plazo, pero un poco diferido con respecto al otro, ¿no? Entonces ya ahí yo ya le pongo 3 puntos, ¿no? Después le voy a dar objetos que no sean del paciente, que sean míos, ¿no? Puede ser, aquí voy a poner un ejemplo de un lápiz y un reloj, pero yo puedo agarrar mi pluma, puedo agarrar mis llaves, puedo agarrar y le voy a enseñar dos. Aquí estoy viendo lenguaje, su capacidad de denominación, ¿no? O sea, aquí habíamos visto orientación en tiempo, en el lugar, ¿no? Esto sería en persona, memoria a corto plazo, cálculo, sí, lobolio parietal superior izquierdo, memoria diferida, que bueno, todavía sigue siendo hipocampal, ¿no? Límbica, y ahorita estoy viendo lenguaje, su capacidad de denominación, fascículo arcuato, ¿no? Y luego le voy a pedir que repita, ¿no? Le voy a decir una frase, ni sí, ni no, ni pero, ¿no? Y me lo debe repetir, ¿no? O puedo, cualquier frase que yo quiera, ¿no? O sea, no necesita hacer la que dice acá, pero pues sí, generalmente usamos lo mismo, ¿no? Y entonces, ni sí, ni no, ni pero. Entonces ya lo repite el paciente. Eso quiere decir que me escuchó, comprendió y repitió. Entonces estoy analizando área de Wernicke y de Broca y le doy un punto. Luego le voy a dar un papel, ¿no? Y le digo, tómelo con la mano, o sea, le estoy dando una orden, comprensión verbal. Dóblelo por la mitad y me lo regresa. A cada acción, que es una praxia, le estoy pidiendo praxia y comprensión del lenguaje, le estoy dando un punto. Si hace las 3 acciones, le doy 3 puntos, ¿no? Luego le voy a dar una orden, lenguaje, pero la lectura, ¿no? Es decir, la comprensión del lenguaje escrito. Entonces, le puedo poner cierre los ojos o levante la mano, lo que yo quiera, ¿no? Si lo hace, está bien. Luego le voy a pedir que escriba una frase, de preferencia con sujeto y predicado. Ahorita ya nadie sabe qué es sujeto y predicado. O sea, cuando alguien les dice con sujeto y predicado, pues escriben su nombre, escriben otra cosa, ¿no? Pero bueno, tratamos de enfocarlo a que escriba, porque normalmente me dicen, ¿qué pongo? Pues lo que usted quiera, cómo se siente, qué piensa del gobierno, ¿no? O sea, lo que sea que me ponga. A mí no me interesa tanto el contenido, sino que esté bien estructurada la frase. Y aquí estoy analizando lenguaje escrito. Entonces, si se fijan que estamos analizando distintas áreas a medida que vamos avanzando. Y luego le voy a pedir que copie un pentágono y lo haga de la misma forma, ¿no? Es una praxia, pero de tipo parietal derecha, ¿no? Entonces, yo puedo hacer un dibujo así, si lo están viendo como lo voy a tratar de hacer lo mejor posible porque con el mouse no es tan fácil, ¿no? Sí, y yo le hago el dibujo al paciente, ¿no? Y le voy a pedir que lo copie. Digo, copie este dibujo. Entonces el paciente lo copia, le digo, póngalo aquí abajo, ¿no? En la misma hoja que le di para que la doblara, ahí le pongo esto. Y lo que a mí me interesa al paciente no es si lo hace chiquitito, si lo hace grande, si hace muy, perdón, es cuestión del mouse, si lo hace muy pronunciado, ¿no? Eso no me importa. Lo que me importa es que cruce las figuras igual
y que cada figura tenga todas sus aristas, ¿no? O sea, son 5 aristas, una, dos, y que las cruce igual. Con eso la prueba la daría por buena y le daría un punto, ¿sí? Y es una praxia construccional, ¿no? Y la pérdida de esta sería una apraxia construccional, parietal derecha, ¿no? Entonces aquí estoy viendo tanto parietales izquierdas, ¿no? Como parietales derechas en la región, en lo que es praxias, ¿no? Y les digo, si por ejemplo el paciente que hacen cosas así, me hace así, ¿no? Una figura así, y esta la cruza, este, así, ¿no? Esta pues está mal, ¿no? O sea, esta ya no sería correcta. Pero si hace otra figura, ¿no? Yo les digo, lo tienden a hacer, lo hace así, ¿no? Y esta la hace así, ¿no? Esta se la daría yo por buena, ¿sí? Aunque son muy diferentes, cumple los requisitos, ¿sí? O si lo va haciendo todo tembloroso, ¿no? Pero lo cumple, ¿no? También yo se la daría por buena, ¿no? Porque a lo mejor tiene un problema de temblor, ¿no? Pero tiene todos los ángulos y la cruza igual, ¿no? ¿Sí me entienden? No es si lo hace feo o bonito, sino que cumpla los requisitos. ¿Sí? Sí, 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 doctor. doctor. Del otro lado, ok. Entonces, a esta prueba son 30 puntos mi calificación máxima. Si yo tengo menos de 30, pues implica algún deterioro, porque son preguntas muy básicas, ¿no? Entonces, yo sí pido que me las diga, ¿no? O sea, que sí las pueda llevar a cabo, ¿no? Y que las pueda hacer. Si tiene menos de 30 a 27, pues lo considero como normal, ¿no? A lo mejor se puso nervioso, a lo mejor algo pasó. Y más bien la voy a repetir. Entre 27 y 24 es una zona indeterminada, ¿no? O sea, no sé si está bien o mal. Menos de 24 ya hay un deterioro cognitivo leve. Menos de 12, pues francamente, un deterioro grave, ¿no? O sea, el que tiene menos de 12 puntos en esta prueba difícilmente logra funcionar en lo cotidiano, casi no puede hacer nada, ¿no? Sí, hay pacientes que salen con nada, ¿no? O sea, cero, ¿no? O sea, no tienen nada. Hay pacientes que salen con 21, con 22 y ya tienen bastantes síntomas, ¿no? Generalmente lo que siempre le pasa a los pacientes con deterioro cognitivo es la fecha, ¿no? Siempre, eso es invariable. Y las cuentas de números, las repeticiones de 3 palabras, ¿no? La memoria a corto plazo, casi eso es invariable cuando ya hay un deterioro cognitivo. Y bueno, estas funciones cerebrales y bueno, ya estamos hablando de intelectuales superiores, nos permite planificar, abstraer una idea, resolver problemas, adjudicar prioridades, ¿no? Hacer secuencias, ¿no? Y no todo el mundo tiene esta capacidad, ¿no? De flexibilidad mental, ¿no? Hay gente muy rígida, muy estricta, y que no son flexibles, en su capacidad de respuestas, ¿no? Esto también sucede con la edad, es decir, a medida que yo voy envejeciendo o que cualquier persona va envejeciendo, va perdiendo esa capacidad de flexibilidad de adaptarse o aceptar situaciones nuevas, ¿no? Ustedes, por ejemplo, deberían estar en una capacidad total de poder aceptar cualquier circunstancia, ¿no? Y ser muy flexibles ante aceptar nuevas situaciones, ¿no? Y hay gente que no, ¿no? Les digo, generalmente entre más grande es la persona, menos, pero también hay gente joven y realmente indicaría un nivel bajo de adaptación y a veces de inteligencia, ¿no? Porque es una forma de defensa, ¿no? Si yo sé que esto me sale bien, no lo voy a cambiar, no voy a aceptar una nueva opción, ¿no? Y por ejemplo, en medicina todo el tiempo hay actualizaciones, hay técnicas nuevas, hay medicamentos nuevos y yo tengo que ser receptivo, ¿no? Digo, pues si esto siempre me ha funcionado, pero a lo mejor lo otro funciona mejor o no, ¿no? Y finalmente esto nos estructura nuestro tipo de personalidad, ¿no? Ese es otro tipo de prueba, ¿no? Vimos, una prueba es el Mini-Mental y otra es esta que la llamamos MOCA, ¿sí? MOCA viene de la abreviación de Montreal Cognitive Assessment, ¿no? Que es la valoración cognitiva de
que se hizo en la ciudad, le dieron el nombre de la ciudad donde lo hicieron, que fue Montreal, ¿no? En Canadá. Entonces, esta prueba es un poquito más compleja. ¿Alguien ya la había escuchado? No. ¿No? No, doctor. Esta prueba sería la que yo les pondría a ustedes en caso de que vinieran con un deterioro cognitivo, ¿no? Viniera un universitario con un deterioro cognitivo, ¿no? O sea, la otra prueba realmente es muy básica, ¿no? O sea, cualquiera la puede hacer, pero suponiendo que es alguien que tiene un nivel educativo un poco más alto y que puede tener recursos como para corregirlo, esta prueba es más, más válida. Esta es la versión mexicana, ¿eh? Entonces es la que ustedes deben tener y la pueden copiar, ¿no? Y hay que aprender a hacerla porque es complicada, ¿no? O sea, no es una prueba tan fácil. Tiene que tener el paciente mínimo una escolaridad de 12 años de estudio. O sea, para que la pueda hacer, se le pide que haya tenido una escolaridad de preparatoria, ¿no? No sería válida. Si es alguien que tiene menos escolaridad, mejor le hago la otra prueba. Y también tienen que tener, pues, por lo menos 12 años de edad, ¿no? No se lo puedo hacer a alguien más pequeño, ¿no? Y el tipo de pruebas pues son un poquito más de asignación y más complejas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, empiezo con 1 corresponde a, y luego A corresponde a 2, y 2 a qué corresponde, ¿sí? Y entonces va intercalada una letra y un número. Eso es lo que tiene que deducir el paciente, ¿no? Entonces, 2 corresponde a B, ¿no? Y B corresponde a 3, y 3 corresponde a C, y luego de esta forma los tiene que ir uniendo hasta llegar al final, ¿no? Y yo le voy a dar el puntaje. Luego le voy a pedir que copie un cilindro. Luego le voy a pedir que dibuje un reloj. Esta es una prueba importante, ¿no? Entonces le pido que dibuje un reloj que ponga las horas principales, ¿no? Y con la manecilla grande y la chiquita que me dibuje las 9 con 10 minutos, ¿no? Las 9 con 10 minutos, ¿no? Entonces, de esta forma, a cada paso yo le voy a dar, ¿no? Que dibujó el reloj, que puso esto y que puso la hora, un puntaje, que me diga qué son estos, ¿no? O sea, que les dé, que un burro, un cerdo, un canguro, ¿no? A cada uno le doy un puntaje, ¿no? Y le pido que repita estas palabras, ¿no? Aquí en lugar de 3 son 5, ¿no? Y al primer intento y segundo no le voy a dar puntaje, hasta el tercero se le va a dar un puntaje, ¿no? Entonces, le digo, tren, huevo, sombrero, silla, azul, ¿no? Y le pido que lo repita el paciente, ¿no? Ya si me lo repite en el primer intento, le voy dando palomita a cada una, pero no tiene puntaje. Le pido que lo vuelva a hacer, no tiene puntaje, y al tercero ya tiene puntaje, ¿no? Le voy a restar también, ¿sí? Le voy a pedir que repita una serie de números y luego que los diga a la inversa, que serían menos. Aquí le pido que por cada letra A, pero podría yo escoger otra letra, pero por cada letra A, de una palmada, ¿no? O sea, yo le voy a ir diciendo F, B, A, C, y cada vez que diga A, le va a dar una palmada en el escritorio, ¿no? Y bueno, la prueba de cálculo, la que a ustedes les encanta, ¿no? La podríamos empezar desde 100 y que repita frases, ¿no? O sea, aquí le vamos a poner, y que cada una va a valer un punto y le vamos dando un puntaje, ¿no? Que haga las abstracciones, ¿no? Son capacidades de juicio, razonamiento, ¿no? ¿En qué se parece un plátano y una naranja, un ojo y un oído, etcétera, ¿no? Una trompeta y un piano, ¿no? Son distintos ejemplos que ponen acá, pero realmente son dos ejemplos lo que vamos a valorar, ¿no? Y otra, le vuelvo a dar estas palabras y le vuelvo a pedir que las recuerde, ¿no? Y ahora sí también le voy a dar un puntaje, ¿no? O sea, ya es la memoria diferida, ¿no? Y la orientación, otra vez, esta siempre es importante, que me diga día, mes, año, lugar donde estamos, y aquí son 6 puntos, y todo esto juntos son un total igual de 30 puntos, ¿no? Entonces, y le vamos a dar el mismo puntaje en casos de deterioro, ¿no? Pero si se fijan, es una prueba más compleja y más correcta en gente que tiene un nivel más alto. ¿Sí estamos bien? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, yo creo que con esto prácticamente acabamos todo lo que fue exploración de funciones mentales superiores, ¿no? Con la prueba de Folstein, o sea, mini mental, que es la que más vamos a usar, y yo la hago seguido, ¿no? En el consultorio,
y ya en algunos pacientes la de MoCA, ¿no? Ya cuando yo quiero examinar más algunas áreas, ¿no? Con eso acabaríamos funciones mentales superiores. Ya si yo veo algún deterioro, aplico las pruebas, porque esto me sirve para comparar y ver evolución, ¿no? O sea, yo tengo un paciente que tiene un deterioro cognitivo y me salió con un Fosstein Mini-Mental de 19, ¿no? O sea, si está afectado, le doy tratamiento y en 6 meses regresa y está en 22. Pues esas pequeñas diferencias cambian mucho todo, ¿no? En el paciente. Obviamente no están valorando todo lo que pasa en la demencia, ¿no? Pero sí es importante. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que sería envejecimiento y cerebro. Digamos que cuando estamos en este tema de funciones mentales superiores, se vuelve relevante comprender el proceso de edad en el cerebro y cómo estas funciones se pueden ir modificando con la edad, ¿no? Entonces, ya es como un extra, ¿no? Acuérdense que pues cuando vamos viendo temas, como vimos síndromes, como vimos distintas localizaciones, pues también aquí vamos a hablar del síndrome de deterioro cognitivo, ¿no? Pero primero empecemos hablando un poquito de envejecimiento y cerebro, ¿no? Entonces, el cerebro pues llega a su plenitud, ¿no? Hacia los 20, 30 años y mantiene su volumen más o menos constante de 1100 gramos a 1400 gramos hasta los 50, 60 años, ¿no? Después empieza a tener cambios, ¿no? De disminución de volumen cerebral. Esta disminución, como todo lo que sucede en el cuerpo, ¿no? Va a ser a esa edad siempre y cuando yo no esté consumiendo alcohol, tabaco, drogas, etcétera, solventes, ¿no? Que lo destrozan. Si yo hago todo eso, pues esa lesión se va a ver mucho antes, ¿no? Y ya no sería lo normal, ¿no? Entonces, más o menos, después de la cuarta década de la vida, empieza a disminuir un poco el volumen y ya hay cambios más relevantes hacia los 55, 60 años de edad. Como disminuye el volumen cerebral, los surcos se hacen mucho más marcados y los ventrículos también se van a ver grandes. Entonces vemos tomografías donde se ven los ventrículos grandes, muchos los espacios, pero la persona no necesariamente tiene un deterioro cognitivo, es decir, que disminuye el volumen no está indicando que disminuye las funciones, ¿sí? Las funciones se preservan y la inteligencia se preserva. Está disminuyendo la velocidad de reacción y la capacidad de adaptación, eso sí. Y les digo, por cada década después de los 50 años, el cerebro va a disminuir un 2 a 3% por cada 10 años y sobre todo lo que disminuye es la sustancia blanca. Por eso no es tanto que disminuyan funciones, sino disminuye el peso del cerebro. O sea, como todo en el cuerpo, ¿no? O sea, después de esa edad, la masa muscular, la piel, los huesos, todo se va disminuyendo, ¿no? Digamos, entramos en nuestra etapa de envejecimiento, ¿no? Sí, ustedes lo ven súper lejos, pero no, lo que menos se dan cuenta, ahí estarán. Espero, ¿no? Porque los que no lleguen a eso, pues es que no llegaron, ¿verdad? Entonces, ojalá que todos lleguen a la etapa de disminución de volumen, ¿no? ¿Lo ven lejos o no? Sí. Lo ven lejísimos, ¿no? Es más, lo ven imposible. Sí, todavía falta. Sí, no, o sea, no lo tienen ni siquiera contemplado. Pero, cuando vean a alguien mayor, cuando vean gente muy ya limitada, ¿no? 80, 90 años, pues trátenlos con el respeto que se merecen, ¿no? No sabemos sus antecedentes, no todo el mundo ha sido, pero bueno, mientras no sepamos cosas, ¿no? No tenemos por qué juzgar y tratarlos así. También piensen que eventualmente todos, si vivimos lo suficiente, estaremos ahí, ¿no? Entonces, pasa con la edad, la función cognitiva. A medida que envejezco, les digo, después de los 50 y más después de los 60, 70 años, entre más grande, más, ¿no? Se vuelve un poco más difícil el tener conocimiento y aprendizaje y adaptarme a situaciones. Todo esto que yo les definí en las cuestiones de inteligencia, se vuelve un poco más complejo. Y la persona tiene que usar recursos de su propio cerebro para compensar estos déficits, ¿no? Entonces, recluta otros circuitos neuronales, ¿no? Para compensar déficits, ¿no? Que tiene como para hacer aprendizaje. Entonces, le cuesta más trabajo, tiene que repetir más y tiene que reclutar otras zonas del cerebro que a lo mejor en la persona joven, pues eso no era necesario, ¿no?
Entonces les digo, hay más uso de más neuronas para tareas que serían más fáciles comparativamente con un adulto joven, ¿no? Es decir, a lo mejor el armar un rompecabezas me va a implicar que yo reclute muchas más acciones, ¿no? Tratar de, no sé, consultar una enciclopedia, de ver información, de ver las formas y todo, comparado con la persona joven que a lo mejor con la vista y con el tacto luego puede estar armando un rompecabezas aun si no entiende la forma. Requiere más recursos la persona, ¿no? Le cuesta más trabajo, pero no quiere decir que no lo pueda hacer ni sea menos inteligente, ¿no? Y cuando son tareas muy complejas, ¿no? Ya digamos una persona mucho mayor, ¿no? 80, 90 años, o gente que ha tenido una calidad de vida, les digo, muy mala, ¿no? Entonces a los 60, a los 70, pues ciertas tareas ya muy complejas ya no pueden con ellas, ¿no? Ustedes van con su abuelito, ¿no? Y le regalan un celular, un iPhone, con redes sociales. Y él lo usa solo para las llamadas de teléfono, ¿no? Ni siquiera usa el WhatsApp, ni siquiera manda un texto. Sí, es porque sus mecanismos de tareas complejas, él ya no los puede llevar a cabo. A lo mejor si le explican, aprende, ¿no? O sea, usa estas tareas, ¿no? Pero le va a costar mucho trabajo y en muchas acciones se vuelve totalmente insuficiente y no lo va a lograr. No sé si alguien ha vivido algo así en su casa. Sí, Sí, ¿no? En cambio, el bebé, ¿no? El lactante, el niño joven, ¿qué hacen los papás? Le regalan una tablet, ¿no? Y a donde van, el niño está con su tablet. ¿Me equivoco? sí, también lo vi. Sí, Y ¿no? sí están todos. Acuérdense que en los primeros 3 años de vida no necesita ninguna tablet ese niño, ¿no? De hecho, en los primeros 6, ¿no? Lo que necesita son tocar experiencias, claro, cuidarlo y todo, pero necesitan toda esa información para sus praxias, sus náuseas y todo eso que simplemente en una pantalla no lo tienen, ¿no? Entonces, cuando tengan hijos, pues no los lleven a esa comodidad o a ese confort, porque pues en realidad, como somos seres muy visuales, la distracción que nos genera el movimiento constante nos llama la atención y así tienen al niño tranquilo y el papá está platicando y haciendo su vida, pero es una actitud muy egoísta, ¿no? Entonces, o sea, el niño sí tiene que tener un comportamiento adecuado, tiene que aprender a comportarse, pero también tiene que tener experiencias, ¿no? Entonces, es parte de ser, que educar a un hijo y criar a un niño, ¿no? Entonces, eso del lado de los niños, pero el niño, y les pongo ese ejemplo, si al niño le regalan el iPhone, no necesita ni el instructivo, no necesita nada, ¿no? Lo aprende de inmediato, lo abre todo, las redes sociales y todo, en cuestión de horas, ¿no? Y es algo muy generacional, ¿no? Es decir, ahorita el celular y todo esto, la computadora y todo, digamos que se le va a dificultar mucho a alguien que creció en su juventud sin esto, ¿no? Pero a medida que creció en su juventud y empezó a ver estas tecnologías, es más fácil. Y ya posteriormente, la gente que ya cuando nació ya existía esto, o sea, todo lo de teléfonos inteligentes y televisiones interactivas y todo esto, pues ya es parte de su vida, ¿no? O sea, se vuelve como un chip literalmente de esa persona y ya no tiene problema para resolver esas tareas porque está aprendiéndolas con ellas. Y le digo, es muy generacional, ¿no? El que nunca estuvo con esta tecnología le va a costar mucho trabajo y y a veces ya se vuelve insuficiente, ¿no? Entonces, les digo, ustedes lo ven en su casa, ¿no? Que pues, y hasta les dicen, no, no, es que yo no quiero saber nada de eso. No es que no quiera, ¿no? O sea, pues a lo mejor estaría padre para él, pero no puede, ¿no? Se vuelve insuficiente, ¿no? Y el aumento de actividad cerebral, es decir, el estar haciendo más acciones, el estar ocupado, ¿no? En una persona mayor, que es justamente la persona mayor hace lo contrario, ¿no? Ya está retirada, no ve bien, no escucha bien, entonces se aísla, no sale, no aprende cosas nuevas, pero si lo hiciera, tendría una correlación positiva con su rendimiento y sería como un círculo virtuoso. En los adultos jóvenes de por sí esta capacidad está conservada, entonces por eso no se ve que sea tan importante el aumento, ¿no? Pues si ustedes desperdician esa capacidad que tienen ahorita, pues ya dependerá de ustedes, ¿no? Pero en el adulto mayor es muy importante que esté haciendo
actividades constantemente para mantener bien sus circuitos y su rendimiento intelectual, ¿no? Y el no hacerlo va a ir en un deterioro. Entonces, sí les queda claro cómo la edad y la función cognitiva pues van de la mano, ¿no? Sí, doctor. Sí les quedó claro estos conocimientos, ¿no? Son importantes, ¿no? Nos explican mucho de lo que vemos en la gente mayor, ¿no? Una persona, ¿no? Ustedes, ¿no? Y pues, ¿por qué no va a usar bien el celular si yo sí lo uso, ¿no? O sea, pues porque no puede, ¿no? O sea, simplemente no tiene los circuitos para hacer eso, ¿no? Para aprenderlo. Eso se refiere a la reserva cognitiva que yo tengo, ¿no? Reserva cognitiva, pues es todo lo que yo he aprendido en mi vida. Y vemos cómo la reserva cognitiva, pues es muy alta en una persona joven y se va deteriorando en la gente mayor, pero esto todavía, tanto en lo rojo como en lo verde, estamos con una reserva cognitiva muy aceptable, ¿sí? En cambio, la gente que ya tiene un deterioro cognitivo importante, su reserva cognitiva está muy disminuida comparativamente, y se está aquí refiriendo a la actividad cerebral, ¿no? Pero la reserva cognitiva en distintas pruebas o exámenes que se le pueden hacer, ¿no? Pues vemos como la persona pues, sana, joven, ¿no? Está en este nivel muy alto, ¿no? Algunos no, algunos están en este nivel, pero son en minoría. Y el adulto mayor, pero sano, ¿no? Está también en esta parte de la curva. Y en cambio, el que ya tiene un deterioro o un alto riesgo, tiene una reserva cognitiva muy baja, nunca tuvo una intención de generar conocimiento y poner a prueba su cerebro, y está en alto riesgo de un deterioro cognitivo grave, ¿no? Entonces, nuestra reserva cognitiva es importante. Lo que yo haga a lo largo de mi vida, las capacidades que yo vaya aprendiendo o siempre querer estar aprendiendo algo, pues me va a mantener mi cerebro activo y con menos riesgo de caer en un deterioro cognitivo grave. ¿Me van siguiendo? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, Aquí doctor. tenemos el proceso de edad, ¿no? Perdón que todo esto está en inglés, pero pues es la que tengo a la mano, ¿no? Entonces tengo el proceso de edad y este proceso de edad a nivel cerebral, ¿no? Aquí vean como en este dibujo está un borrador borrando el cerebro, ¿no? Esto es el tipo de cosas que la memoria artística hace, ¿no? O sea, la inteligencia artística hace. ¿Sí? Si somos muy pragmáticos, idear este tipo de cosas pues son difíciles, ¿no? Son dibujos, son pinturas, pero son artistas que nos transmiten eso, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista pragmático, pues yo tengo muchas cosas que nos están haciendo que el cerebro envejezca, ¿no? Por un lado, la estructura del cerebro, ¿no? Que eso es algo que yo no puedo controlar, ¿no? O lo puedo controlar desde cierto punto de vista, ¿no? O sea, cosas externas, ¿no? La estructura de mi cerebro, ¿no? Su circulación, la cantidad de sustancia blanca, sustancia gris, el tono de los neurotransmisores, pues si disminuye con la edad, a lo mejor no es algo que esté totalmente en mi control. Lo que sí está en mi control son estos factores, ¿no? Como la educación, las experiencias de vida, el nivel de estrés, a lo mejor los factores genéticos no tanto, pero sí el ejercicio, la dieta, consumo de alcohol, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, sí está en mi control y puede compensar un poco esto en el proceso de edad. Si se fijan, todos están relacionados, ¿no? Uno va con otro. Luego la actividad cerebral, ¿no? Eso me va a ayudar con la conectividad y la actividad cerebral que yo tenga, pues me va a actuar positivamente en todos estos, ¿no? Y finalmente mis habilidades cognitivas, ¿no? Tanto espaciales, de lenguaje, memoria, la capacidad de atención, percepción. Si yo las tengo disminuidas, pues desde luego van a afectar las otras áreas y van a acelerar este proceso de edad, ¿no? Entonces, hay cosas que yo puedo modificar, hay cosas que no. Y si recuerden algo, como ustedes se quieran ver en los próximos 20 años, ¿no? Ahorita la mayoría de ustedes tendrán 22, 23 años, ¿no? Pues piensen cómo se quieren ver a los 45. Entonces, pues si ustedes se quieren ver a los 45 sanos físicamente y todo, tienen que mantener un estilo de vida desde hoy hasta los 45 años. No llegar a los 45 años y decir, ay, me voy a preocupar y en ese momento me voy a poner a dieta, porque ya para entonces ya hay muchos daños que se hicieron. Yo, por ejemplo, mi caso, ¿no? Yo tengo 57 años. ¿Cómo me quiero ver yo a los 77, ¿no? Pues si no empiezo a cuidar
o continúo cuidando mi alimentación, mis hábitos, mi sueño, de aquí a los 77, pues seguramente a los 77 voy a llegar muy deteriorado si es que llego, ¿no? Entonces, tengo que pensar a largo plazo para que esto sea válido en mi proceso de envejecimiento y edad cerebral. ¿De acuerdo? Piensen a futuro, no piensen en lo inmediato. ¿No? Si son diabéticos, ¿no? O si hicieron diabéticos, pues tener la diabetes controlada. Si son hipertensos, tenerlo controlado. Digo, si no se controla, pues sí tendrán vida esos 20 años, pero después tendrán mucho que lamentar. Nunca será tarde para implementar cambios, pero ya habrá comparativamente mucho deterioro, ¿no? Ustedes han visto gente de 60 años que se ven como de 80, ¿no? Y gente de 80 que se ve como de 65, ¿no? Entonces, que uno no creería su edad, ¿no? Y ya entrando en tema de deterioro cognitivo, si se fijan, he hablado mucho de deterioro cognitivo, muy poquito de demencia, ¿no? Demencia ya es una enfermedad, deterioro cognitivo, pues es una cosa que puede venir con la edad. Y la demencia es un grado extremo de deterioro cognitivo. Y cuando digo deterioro cognitivo, pues es ese deterioro de aprendizaje y funciones intelectuales, ¿no? Incluye la memoria, ¿no? Pero el síntoma principal de la demencia, el pivote de la demencia es la memoria. Hay algunos imitadores, sobre todo en gente mayor, que me pueden confundir la demencia con otras enfermedades. Por ejemplo, en la gente mayor, la depresión, que no es nada rara, pues me genera pérdida de interés, poco deseo para hacer las pruebas, incluso si yo le aplico el minimiento, el otro, me contesta lo que sea porque ni le importa, ¿no? Entonces yo pues, le doy bajos puntajes, ¿no? Y se quejan mucho de deterioro de la memoria, dicen, no, pues es que no recuerdo nada, ya no me puedo concentrar. Es una queja del paciente o de la familia. Pero curiosamente, el que tiene demencia no se queja de eso. ¿Por qué? Porque no se está dando cuenta que se le olvidaron cosas, ¿no? O sea, la demencia es un grado más grave, no es nada más que se te olvide, sino que ya no te das cuenta, ¿no? Entonces, la depresión, independientemente de todo lo que es la depresión o la agitación o la anedonia, los cambios de alimentación, los cambios de sueño, todo esto, en el agente mayor hay pérdida de interés, disminución de deseo de hacer estas pruebas y la queja de memoria es una queja que él pone, ¿no? Entonces es más bien como que no se puede concentrar, ¿no? El delirio, el estado confusional agudo, pues vimos que era totalmente diferente, ¿no? Le puede dar a una persona con demencia, pero tenemos un estado basal, ¿no? De esta persona. Y esa persona se deteriora todavía mucho más, ya sea una persona normal o una persona con un deterioro previo, se deteriora más en forma aguda, en forma fluctuante y se altera mucho la atención. No puede fijar su atención, a diferencia, por ejemplo, que está deprimido con un deterioro cognitivo leve. Esto lo vimos cuando hablamos de estado confusional agudo, ¿sí se acuerdan? Sí. ¿Sí? Y luego, por último, tenemos algo que ya se acerca un poco más a la demencia, que es el deterioro cognitivo asociado a la edad, que antes le decían demencia senil, eso ya no existe, ¿no? Ya nadie habla de demencia senil, ¿no? Y no lo debemos usar nosotros, ¿no? Y bueno, son, pues por lo mismo, estas capacidades disminuidas de reclutar circuitos y aprendizaje, pues tenemos dificultad para la memoria y procesar pensamiento, o sea, le cuesta más trabajo, ¿sí? Pero no es progresivo y no interfiere con sus actividades cotidianas. Es decir, si es un contador, sigue haciendo bien su trabajo o hasta muy bien, ¿no? Con toda su experiencia. Pero si yo le quiero enseñar cosas nuevas, le va a costar mucho trabajo, ¿no? O si tiene experiencias nuevas, a lo mejor no se acuerda, ¿no? Dice, ¿qué hicimos ayer? ¿Qué fue lo que, ¿no? Esta persona es un deterioro cognitivo asociado a la edad y no es un evento progresivo y es lo normal para la edad, ¿no? Entonces, como este término, ¿no? Deterioro cognitivo asociado a la edad, deterioro cognitivo leve, que sería un poco más que eso, ¿no? Y la demencia, que ya es una enfermedad grave, ¿no? ¿Por qué? Porque se afecta mucho la capacidad del individuo para relacionarse y afecta mucho a toda la familia. Entonces, en la demencia, nuestros criterios, ¿no? De demencia sería dentro de estos dominios, ¿no? Cognitivos, que es aprendizaje, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, a realizar acciones, atención compleja, ¿no? O sea, le pido que repita unas palabras, que repita una frase, que doble la hoja, ¿no? Todas estas cuestiones son atención compleja y habilidad perceptual motora, ¿no? O sea, los mismos ejemplos,
así como las cuestiones sociales, porque curiosamente lo olvidamos mucho, pero también se afecta mucho en estas personas, ¿no? Les digo, se vuelven difíciles, o se vuelven retraídas, o impulsivas, ¿no? Entonces cuesta mucho trabajo estar en eso, y por lo menos tienen afección de una o más de estos áreas en una forma franca, ¿no? Y esto se acompaña de un deterioro significativo comparativamente al estado previo, y sí interfiere con actividades cotidianas, es decir, ya no sabe llegar a su trabajo, no sabe regresar a su casa, ya no se viste en forma adecuada, no come de la misma forma, no se arregla de la misma forma, no se expresa de la misma forma, ¿no? Entonces, o tiene acciones inadecuadas, ¿no? Eh, Hace del baño frente a todos, cosas de este tipo, ¿no? Y finalmente, pues tiene un impacto importante en su independencia. Esto es un paciente que ya tiene un síndrome demencial, ¿no? Desde etapas muy tempranas. Ahora magnifiquemos todo al máximo, ¿no? Pues es muy grave, ¿no? Recuerden que la demencia, el síntoma pivote es la memoria, pero están afectadas muchas otras áreas, ¿no? Y ahora, el deterioro cognitivo leve, ¿no? Que es más que el envejecimiento normal donde pues me cuesta trabajo recordar y adquirir nuevas ideas, tiene también, por lo menos ha afectado uno más de los dominios previos, pero no interfiere con las actividades cotidianas. El sujeto es relativamente independiente y puede hacer sus actividades como antes, ¿no? Aunque sí tiene un poco disminuido estas funciones. ¿Sí? Estos esquemas, ¿no? Digo, es igual, ¿no? Interesante ver cómo estamos con el envejecimiento normal, ¿no? Que es pues, la mayoría esperemos estar ahí, ¿no? O la demencia, ¿no? En etapas iniciales, porque en etapas ya graves veríamos todo esto seco, ¿no? O sea, sin hojas, ¿no? Que estas hojas serían las funciones, ¿no? En cambio, entre estos dos, ¿no? Sí, de lo que podríamos considerar envejecimiento normal a demencia precoz hay una zona gris, ¿no? Que no me queda claro si estamos con un deterioro leve, si vas a progresar, si no, ya está teniendo como estos cambios de conducta, de socialización, olvida algunas cosas que no olvidaba, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería el deterioro de ese L, ¿no? Deterioro cognitivo leve, ¿sí? Esa zona gris. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Entonces, el síndrome demencial es un padecimiento, es una enfermedad. El 70% de las veces es enfermedad de Alzheimer, ¿eh? Pero el otro 30%, pues hay muchas otras, ¿no? Como la de Bruce Willis, ¿no? Que es la demencia frontotemporal, las demencias de cuerpos de Lewy, el Parkinson y Vascular, ¿no? demencia. Hay demencias vasculares, hay demencias por hidrocefalia, hay nutricionales. O sea, cuando tengo un paciente de este tipo, todos tienen tratamiento y todos se les puede ayudar, pero sí tengo que hacer diagnóstico, ¿no? Entonces, es un padecimiento y es un deterioro cognitivo donde se pierden funciones que previamente yo tenía. Por eso les digo, si yo tengo una parálisis cerebral, no puedo hablar de demencia. Y el síntoma pivote, lo más afectado es la memoria, primero la de corto plazo y luego ya las memorias a largo plazo, ¿no? Pero la de corto plazo es la que más se afecta. Y tengo trastornos de conducta, le digo, empiezan a ser, era una persona muy propia, muy educada, se arreglaba muy bien, y empiezan a ver ustedes que tiene cambios de conducta, ¿no? O sea, tiene 70 años y de que era alguien pulcro y limpio, ahora lo ven desalineado, ¿no? Aquí sí podemos hablar de alineo, lo ven que está un poco sucio, que no cuida mucho ya su aspecto, ¿no? Entonces hay unos dicen que tendrá, estará deprimido o ya está teniendo un trastorno de conducta, o como mi paciente que les digo que se bajó a pelear, ¿no? Pues es un trastorno de conducta, ¿no? O se vuelve muy irritable en la casa y ya nadie lo aguanta, ¿no? O sea, se vuelve alguien muy, o se está desinhibido, ¿no? O sea, empieza a hacer chistes, de tipo, de mal gusto, ¿no? Pero con los nietos, ¿no? Entonces, todo el mundo ya no quiere que estén cerca del abuelito, ¿no? Y cosas así. O sea, ahí son trastornos de conducta, ¿no? Y aparte, ya en sus grados más avanzados, desde los grados iniciales tienen un poco todo esto, ¿eh? Empiezan a tener apraxias y empiezan a tener agnosias, ¿no? O sea, y por eso se empiezan a volver gente, un poquito, y al final empiezan a tener primero de denominación, o sea, no empiezan a reconocer objetos, no saben,
y bueno, empiezan a tener toda esta problemática. Entonces llevan a la persona a comer, a toda la familia, ¿no? Y el abuelito, ¿no? Está todo el tiempo callado en la mesa y no está hablando. Le dicen, ¿cómo estás? Y te dice, bien, bien. Sí, ¿qué opinas de esto? No, pues bien, ¿no? O le sonríe todo el tiempo. Pero es porque no está comprendiendo la plática o no se acuerda de qué están hablando, no se acuerda que hubo un huracán en Acapulco y todo el mundo está hablando de eso, entonces él no le significa nada, ¿no? Está callado todo el tiempo, ¿no? Pero porque no comprende o porque no se acuerda, ¿no? Luego, pues quiere comer, pero no sabe muy bien cómo agarrar los cubiertos. Le dicen, ¿tienes hambre? No tengo hambre, ¿no? Este, etcétera, ¿no? O sea, empiezan a notar cosas en donde el sujeto parece funcional, pero ya no está funcionando en forma adecuada, ¿no? Recuerden que siempre el síntoma principal será la memoria, pero hay otras cosas. Es un trastorno de memoria con problemas de conducta, y a veces los problemas de conducta son los primeros, ¿eh? Y se va a acompañar de afaso, aprato, agnosia, ¿no? O sea, todo eso se le va juntando, ¿sí? Y es una enfermedad gradual, progresiva y muy diferente de acuerdo a su origen, ¿no? No es lo mismo la vascular que la de origen Alzheimer, ¿no? Que sería abiotrófica, ¿no? ¿Sí? ¿Sí les va quedando claro? Sí, doctor. Sí. Sí, doc. Es relevante, ¿no? Es cotidiano, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean a una persona mayor muy callada en la mesa sin hablar, pues primero hay que ver si ve bien y escucha bien y todo esto, ¿no? O sea, cuando yo tengo una persona así, la información me la va a dar los familiares o los acompañantes que lo conocen, ¿no? Vean aquí como con un borrador se le va borrando todo el cerebro, ¿no? Entonces, nos estamos refiriendo aquí a cuestiones de funciones mentales superiores, ¿no? Entonces, voy a hacer una evaluación, general, ¿no? De esta persona, o sea, esta información me la va a dar, le digo, los familiares, porque el paciente ya no me la da tan fácilmente, ¿no? Y en el examen físico, pues lo primero que voy a hacer es si tiene o no trastornos del sistema de percepción, ¿no? Mi aparato perceptual está conservado, o sea, ve bien, escucha bien, el tacto está conservado, tiene neuropatía diabética, tiene catarata, tiene tapones de cerumen en el oído, no sé, ¿no? O tiene yo una hipoacusia, ¿no? Y bueno, voy a hacer una exploración neurológica completa, ¿no? ¿Qué tal que es una demencia vascular y aparte tiene una hemiplegia, un síndrome piramidal? Y bueno, y voy a explorar también comorbilidades, ¿no? Y finalmente voy a hacer estudios, ¿no? De laboratorio de imagen para corroborar mi diagnóstico. No tengo que hacer biopsias cerebrales ni nada, las resonancias y todo eso me da gran capacidad, ¿no? De diagnóstico, ¿no? La tomografía y la resonancia en especial me pueden medir el volumen del hipocampo, me pueden decir si tengo infartos lacunares, si es una demencia multiinfartos, etcétera, ¿no? Los estudios de laboratorio tengo que hacer siempre una biometría, una química sanguínea para ver sodio, potasio, para ver la glucosa, para ver la función renal, la función hepática, o sea, una química completa, una biometría para descartar problemas anémicos, todo eso pudiera deteriorar al paciente que a lo mejor nada más tenía un deterioro cognitivo leve y ahorita está muy exacerbado, ¿no? Un examen de orina, yo ya les dije, la infección urinaria es la principal causa de deterioro cognitivo en una persona que ya traía deterioro cognitivo, sería la principal causa de que se agrave, aún con tratamiento. Entonces, siempre pensar en las infecciones urinarias, ya no se diga otro tipo de infecciones que son a veces más obvias, ¿no? Y aparte, la primera vez que lo vean, siempre pedir un perfil tiroideo, porque el hipotiroidismo puede dar una pseudodemencia. Siempre pedir un nivel de vitamina B12, porque también su déficit puede dar síntomas parecidos, ¿no? Entonces, como mínimo, tengo que hacer eso. Y puedo hacer una evaluación cognitiva con mis herramientas de tamizaje, como yo ya les había dicho, el Minimental o el MoCA, ¿no? Que tienen una sensibilidad, o sea, su capacidad de que si lo detecto sea positivo y una especificidad alta. La especificidad es que si sale bien en el examen, pues lo más probable es que no tiene este síndrome demencial, ¿no? La sensibilidad, pues no es tan alta, ¿no? Y bueno, ya podría hacer un examen mental extendido, pero esto me lo haría o me ayudaría a hacerlo un neuropsicólogo, un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Para hacer un estudio todavía más alto, ¿no? O hacer pruebas como la de Hamilton, ¿no? Para ver si no tenemos problemas de depresión, ¿no?
y siempre descartar el delirio, ¿no? Ver que no sea un estado confusional agudo. Entonces, cuando me llega el paciente, pues todo esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Lo estudio, veo que su aparato de recepción esté funcionando, que no vaya por ahí, ¿no? Y si está con catarata, con hipoacusia, y corregir esas cosas primero, ¿no? Ir avanzando en eso, a medida que voy haciendo los otros estudios, ¿no? Descartar que no esté focalizado, que tal que es un tumor cerebral. Yo tuve un caso de una paciente que vino por demencia y el problema era un meningioma, ¿no? Un tumor cerebral. Le quitamos el tumor cerebral y se le quitó la demencia. ¿Qué hacía el tumor cerebral? Le daba, bueno, aparte de que ella tenía la edad y una reserva cognitiva baja, pero el tumor daba edema cerebral y el metabolismo cerebral estaba impedido, ¿no? Esta es una tomografía de alguien de edad, no digo una resonancia, perdón, de alguien de edad típico, en una secuencia que resalta las lesiones en la mielina. En esta, ¿qué es lo que notan en esta resonancia? Algún voluntario que me diga tres Este, cosas. pues yo notaría como en la corteza cerebral como una cortical. Sí, ¿no? Se ve muy disminuido, los surcos muy pronunciados, ¿no? O sea, sí se ve claramente eso, ¿no? El Surcos muy tamaño, pronunciados, ¿no? el tamaño de los ventrículos laterales ha aumentado. Ventriculomegalia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay atrofia, entonces los ventrículos, lo que no lo ocupa el cerebro, lo ocupa el líquido, ¿no? Entonces se ven grandes. Pues la desmielinización de Estas la sustancia lesiones que en blanca. esta, que sí es mielina, ¿no? Que se ven como lesiones desmielinizantes, en realidad son lesiones microvasculares, es enfermedad de microvaso, pero muy, muy importante, ¿sí? Le decimos leucoariosis, y son enfermedades arteriolares, o sea, de microvasos, en donde los espacios de Virchow-Robin están ensanchados y se ven así, y sí habla de una enfermedad vascular cerebral. Tienden a ser, se presentan en todas las personas de edad después de los 50, 60, pero una o dos manchitas. Ya en este grado, que es un grado muy avanzado, ya implica realmente que este paciente tiene gran compromiso de su microcirculación. Y lo que genera no son infartos, no son lesiones desmielinizantes, pero se parecen, ¿no? A la esclerosis múltiple, ¿no? Ahí sí serían desmielinizantes, ¿no? ¿No es la Pero enfermedad de Binswanger? Binswanger tendría que tener demencia, y como en este paciente no sabemos, ¿no? Pero se vería así. O sea, sería una leucoariosis con demencia, podríamos considerar enfermedad de Binswanger con hipertensión, ¿no? Entonces, ¿y qué daña mucho esta microcirculación? El colesterol, la glucosa y la hipertensión arterial. No necesariamente implica que tenga una demencia esto, pero sí habla de que tiene la habilidad en su cerebro, ¿no? Entonces, bueno, les digo, en cualquier paciente tengo que hacer biometría, un perfil tiroideo, la vitamina B12 y la química completa, ¿eh? Porque qué tal que tenga insuficiencia renal o hepática. En cualquier paciente tengo que hacer tomografía o de preferencia una resonancia, porque en la tomografía es difícil ver estas lesiones, ¿sí? Y considerar lo normal, ¿no? O sea, lo normal en un envejecimiento después de los 50 años es que se va perdiendo por año 0.5% del volumen cerebral. Es decir, que a lo largo de 10 años, ¿no? Pues yo perdería un 5%. A lo largo de 20 años, 10%, 30 años, 15%, y así voy, ¿no? Perdiendo mi volumen cerebral sin que signifique algo, y pues difícilmente alguien va a tener pérdidas de más del 20, 30% porque nadie vive tanto, ¿no? En un deterioro cognitivo leve hay un poco más de pérdida, el 1 a 2% de volumen cerebral, es decir, que ya en un año puede haber perdido un 10 a 20%. Y en la demencia es mucho más, ¿no? O sea, en 10 años va a perder entre un 20 y un 40% de su volumen cerebral. O sea, es una atrofia cerebral acelerada, ¿no? Y son estas características que yo ya les había dicho, la ventriculomegalia, la leucoriosis, que es lo que vio su compañero, y las microhemorragias, que esto no siempre se ve, y esto no son microhemorragias, ¿no? Hay otras enfermedades como la angiopatía amiloide, que también es bastante grave, ¿no? Ahora, en las etapas tempranas, la enfermedad de Alzheimer es muy, o bueno, la demencia, ¿no? Cualquier demencia, pero aquí vamos a hablar más de Alzheimer porque es la de tipo progresiva, a diferencia de las demencias vasculares que no son progresivas, sino son por brincos, ¿no?
Eso sí progresan, pero tiene un deterioro, digamos, tiene una apraxia construccional, ¿no? Súbita. Y 6 meses después tiene una anomia. Entonces ya tiene las dos, apraxia construccional y anomia. 6 meses después, y eso es a medida que se van generando estos infartos lacunares y afectando funciones cognitivas, se le van sumando. Entonces es como saltatorio en el de demencia vascular. A la larga, después de 10 años, tiene muchísimo problema, ¿no? Y se ha visto que hay mucha interrelación entre una y otra. O sea, la demencia vascular y la de enfermedad de Alzheimer muchas veces se sobreponen, ¿no? Va una con otra, o una empezó y luego sigue la otra, o enfermedades de microvaso nos llevan a tener hipoxia crónica cerebral y Alzheimer después, ¿no? Entonces, todo eso está en evolución y son conocimientos que van diariamente cambiando, ¿no? Pero digamos que en la etapa temprana, que es en este estado progresivo que, digamos, semana con semana, mes con mes, vamos viendo un deterioro. Al principio tiene tendencias al olvido, se le olvida un poquito, dice, ¿qué día es hoy o dónde estamos? ¿No? Cosas de esto, y fuera de eso no hay mucho más problema, ¿no? Dicen, es que dejó la estufa prendida y se fue, nunca hacía eso, íbamos a ir a una cita y se le olvidó, pasé por ella y estaba todavía en pijama y pues íbamos a ir a desayunar, cosas así, ¿no? O dice, nunca encuentra ya las llaves, ya no sabe hacer su firma. ¿Sí? La etapa intermedia, ahí ya no hay duda de que el paciente está teniendo ya, ahora sí, síntomas más evidentes y que limitan más su actividad, ¿no? Ya ahora sí olvida cosas constantemente y muy recientes, ¿no? No encuentra cosas que habitualmente están en su propia área de conocimiento, empieza a tener problemas ya para comunicarse por esta disnomia, pérdida de comprensión, ¿no? Pérdida de expresión, ¿no? A la fasoaplatognosia, cambios conductuales, de aseo, de cuidados en general, se le olvida cómo bañarse, cómo vestirse, y muchas veces dice, es que ahora se la pasa repitiéndome, ¿no? Me dice una cosa y al rato me la vuelve a preguntar como si fuera la primera vez, o me cuenta algo y me lo vuelve a contar al rato, ¿no? Ya estamos ahí en una etapa intermedia. Esta primera etapa puede durar un año o dos, esta a veces dura desde unos 2 a 5 años, 7 años, ¿no? Y la etapa tardía, ya la persona está francamente muy limitada, ha perdido habilidades como control de esfínteres, caminar, vestirse, necesita mucha ayuda para hacer la mayoría de las cosas, ¿no? Y cualquier cambio en sus actividades o sus hábitos lo deterioran gravemente, ¿no? Y a veces su respuesta es agresiva porque pues es la respuesta más primitiva de protección, ¿no? O sea, él se quiere proteger y se enoja o agrede o avienta un golpe y es que realmente no sabe cómo reaccionar a ese cambio que estamos haciendo, en donde él ya no tiene ningún control de estas vías frontopolares a la región mesolímbica, ¿no? Entonces, yo le planteo, oye, vamos a ir al médico o vamos a salir, y pues la pura idea de la salida y que no saben ni quién son ustedes, le genera una agresión a la persona, ¿no? Entonces, se vuelve una persona, pues, un problema difícil y esto dura las etapas terminales de la enfermedad. En promedio son 10 años de enfermedad y la gente normalmente fallece por desnutrición, sepsis, cosas de ese tipo. Mientras los cuidan mucho la familia, pues este estado se prolonga muchos años, ¿no? Pero pues ya en etapas muy avanzadas ya no hay medicamento, ya nada sirve porque no hay un sustrato, ¿no? El cerebro ya no tiene un sustrato. En las primeras etapas el tratamiento funciona muy bien y en la etapa intermedia también funciona bien, no muy bien, pero funciona bien. Y la idea del tratamiento es retrasar lo más posible llegar a la etapa tardía, ¿sí? En los años 2000 no existía el tratamiento, ¿no? No había nada para detener la enfermedad, era pura cuestión teórica, pero no teníamos nada. En esa época a un presidente de Estados Unidos le dio Alzheimer, ¿no? Bueno, desde los 90, ¿no? Le dio Alzheimer a Reagan y la investigación, hubo muchos fondos para investigación de eso y aparentemente a partir de ahí empezaron a surgir muchos medicamentos, ¿no? Y la verdad es que los medicamentos sí cambian la evolución. Los que tenemos ahorita sí cambian la evolución y sí puede ayudar, ¿no? No dejará de ser una persona con limitaciones, pero si lo tomamos en esta etapa, le ganamos muchos años y si lo tomamos en esta etapa, la detenemos muchos años, ¿no? No tanto que repunte para acá, a veces sí, pero, pero a veces sí, a veces no, ¿no? Pero sí se retrasa a que lleguen a esta etapa tan desastrosa donde les digo, ya es un
medidas de sostén y cuidados, ¿no? Y en general son familias que padecen mucho, ¿no? Porque el paciente lo padece, pero es una persona que ya no sabe quién es, o que sabe muy poco, que tiene días buenos y malos, eso es típico en la enfermedad, ¿no? Pero no recuerda qué le gustaba, quiénes son los que lo visitan. Entonces es una enfermedad muy triste para toda la familia, ¿no? Y el que la sufre más es el que la tiene, nunca olvidar ese aspecto, ¿eh? Sí, a veces la familia llega fastidiada, ¿no? O sea, están, pero sí hay que recordarles que el que la tiene, pues está sufriendo más, ¿no? Bueno, ya para concluir, todas las funciones mentales superiores, ¿no? Sin ellas, pues no podríamos satisfacer ni realizar nuestras necesidades, ¿no? Están vinculadas a nuestra capacidad de órganos de recuperación de información, o sea, de obtener información, y nos permiten incorporar información, evocarla y usarla para llegar a una buena autocrítica, ¿no? Y aquí ya terminaríamos nuestra clase de funciones mentales superiores, pruebas para evaluarlo, deterioro cognitivo, síndrome demencial, vías de recompensa, ¿no? O sea, vimos muchísimos conocimientos, ¿no? Y sí, estado confusional agudo, todo esto lo vimos en este tiempo, ¿no? ¿Alguna duda, algo que me quieran comentar?